Bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. El libro creo que ya se los había mostrado, ¿verdad? Todos. Hoy vamos a iniciar desde la parte más básica. Capítulo 1, que son unidades, cantidades físicas y vectores. Este capítulo es más que todo un repaso, ¿verdad? De cosas que ustedes ya saben. Yo les recomiendo que hagan una lectura del libro, que lean todo esto. Es necesario. Es un recordatorio, ¿verdad? Por si se les olvidó lo que aprendieron en el colegio. Bueno, esta es la primera física que llevan en la universidad, ¿verdad? Entonces es normal que tal vez algunas cosas se olviden. Para los que asisten hasta hoy, bueno, este es el libro que nosotros utilizamos, de Física Universitaria, el volumen 1. Es un libro de tapa negra. Tiene que ser la 13ª edición. Tenemos los problemas propuestos. Todo esto yo lo voy a subir al aula virtual. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer un pequeño repaso únicamente. Así que lo voy a hacer un poco rápido, lo voy a hacer un poco breve. Lo vamos a hacer únicamente en la clase de hoy. En la clase de mañana ya entraríamos al capítulo 2. Para el examen se va a evaluar lo que es capítulo 2, 3, 4 y 5. El capítulo 1 no, ¿verdad? Lo vamos a evaluar en un control de lectura únicamente. Bien, entonces, comenzando desde lo más fundamental, ¿qué es la física? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de la física? Pues la física es la ciencia que estudia la naturaleza, ¿verdad? Es una ciencia experimental que crea modelos a partir de teorías, a partir del método científico, ¿verdad? El método científico que se basa en la observación de los fenómenos naturales. Primero la observación, ¿verdad? Después se formula una hipótesis, esa hipótesis se somete a pruebas y si pasa las pruebas, pues entonces se formula lo que es una teoría. Para llegar a una teoría científica, ¿verdad? Así como la teoría de la relatividad, teorías así, primero hay que ponerlas a prueba, ¿verdad? Y si pasan todas las pruebas, entonces ya se llaman teorías. Y también está, bueno, aquí para resumirles, una teoría y un modelo, ¿verdad? Son cosas diferentes. Una teoría es una explicación de fenómenos naturales, ¿verdad? Eso es así como el ejemplo que les ponía, la teoría de la relatividad, la teoría cuántica. Son teorías que han pasado por una serie de pruebas, de experimentos. Un modelo es una versión simplificada de un sistema físico. Por ejemplo, un modelo puede ser un dibujo, puede ser un esquema, puede ser una ecuación incluso, ¿verdad? Por ejemplo, está el modelo del átomo, ¿verdad? El modelo del átomo, el modelo planetario, que tenemos un núcleo y alrededor del núcleo orbitan los electrones. Este es un modelo del átomo. Se le llama modelo planetario. Este es un modelo. Como ven, es un dibujo. Es un recurso didáctico. Por ejemplo, un modelo también podría ser caída libre, que lo vamos a estudiar acá, ¿verdad? Las ecuaciones de caída libre son un modelo físico también. Un mapa conceptual podría ser un modelo. Ya una teoría es algo más elaborado, ¿verdad? Una teoría es algo más profundo. Bueno, entonces, nosotros en Física 100 vamos a estudiar lo que se llama mecánica. Este es bueno, Física 100, de hecho, así debería llamarse, ¿verdad? La clase, mecánica, porque eso es lo que nosotros hacemos en toda la clase, estudiar esta rama de la física, llamada mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos. Ajá, entonces, la mecánica que nosotros vamos a estudiar tiene en el corazón de la mecánica están las leyes de Newton, ¿verdad? Ese es el corazón de la mecánica. Se divide en dos partes, lo que es la cinemática y la dinámica. La cinemática estudia lo que es el movimiento de los objetos, pero sin considerar las causas. O sea, a la cinemática no le importa por qué se mueve algo. Solo le interesa saber con qué velocidad, con qué aceleración, cuánto tiempo tardó en llegar de un punto a otro. O sea, la cinemática utiliza cantidades como tiempo, velocidad, aceleración, posición para describir el movimiento de un objeto. Pero, ¿qué
qué fue lo que originó el movimiento. Para saber qué fue lo que causó el movimiento, tenemos lo que es la dinámica. La dinámica sí estudia lo que son las causas. Y aquí es donde vienen las leyes de Newton. Las leyes de Newton, ¿verdad? Que este es el tema central, ¿verdad? De toda la física 100 de la mecánica. Entonces, nosotros vamos a, en esta primera unidad, abordar lo que es la cinemática y la dinámica. Cinemática es una descripción del movimiento y la dinámica, las causas del movimiento. ¿Qué es lo que origina el movimiento? Pues lo que origina el movimiento generalmente son fuerzas. Una fuerza. Para que algo se mueva hay que aplicarle una fuerza. O sea que la causa del movimiento de algo es una fuerza. ¿De acuerdo? Esa es la causa. Y ahí es donde entran las leyes de Newton. Bueno, ahora, jóvenes, en física, ¿verdad? A diferencia de matemática, nosotros aquí utilizamos unidades para poder estudiar los fenómenos físicos. No podemos escribir solo números, ¿verdad? Como ustedes lo hacían en matemática. Escribir solo números, ¿verdad? No se puede aquí. Los números tienen que tener una unidad. A esto se le llama cantidad física. Ahora, una cantidad física está compuesta por un número y por su unidad. Por ejemplo, yo puedo escribir 5 kilómetros, 4 metros, puedo escribir 4 grados Celsius. Entonces, siempre los números van a ir acompañados de unidades. A esto le llamamos cantidades físicas, ¿de acuerdo? O magnitudes físicas. Entonces, nosotros en la física, generalmente en todo el mundo, casi en todo el mundo se utiliza lo que es el sistema SI, el Sistema Internacional de Unidades, que antes se le conocía como el sistema MKS, porque las unidades más básicas son las tres primeras: el metro, el kilogramo y el segundo. El metro se utiliza para la longitud, describir la longitud. La masa se mide en kilogramos y el tiempo se mide en segundos. Aunque hay otras unidades, ¿verdad? Por ejemplo, para distancia, para longitud, también está la yarda, el pie, kilómetro, la milla, pero la unidad básica es el metro. La masa también la podemos medir en otras unidades, ¿verdad? Pero la básica es el kilogramo. Estas son las unidades del SI. El tiempo en segundos, ¿verdad? La corriente, amperio, la temperatura en Kelvin, la cantidad de materia a mol, la intensidad luminosa, la candela. Las tres primeras son las más importantes para nosotros, ¿verdad? Estas son las que vamos a emplear. Bueno, entonces es importante que ustedes revisen, ¿verdad? Por si se les olvidó este sistema de unidades, porque es lo que nosotros vamos a emplear todos los días aquí en la clase. No sé si alguien de ustedes no recuerda cómo hacer cambios de utilizar los factores de conversión, jóvenes, para cambiar las unidades. No sé si todos saben hacer eso o a alguien se le olvidó. ¿Qué tal andan en ese tema? Por ejemplo, si yo les digo, conviertan 33 centímetros cúbicos en metros cúbicos, ¿todos saben hacer esto, jóvenes? ¿O no? Tenemos el número con la No, unidad. no, licenciado. Ajá. Los demás, Roberto, Hugo, ¿cómo andan en este? No, yo no recuerdo mucho, Lick, pero bueno que era un repaso. Sí, ¿verdad? Estos son temas del colegio, ¿verdad? Es bueno sí, claro, nosotros aquí en la clase, como lo vamos a hacer, vamos a estar repasándolo, ¿verdad? Lo voy a hacer, pero yo les aconsejo que vayan leyendo ustedes por su cuenta, ¿verdad? De manera autodidacta, ¿verdad? Que también lo estudien. Por ejemplo, si yo quiero pasar 4 metros a kilómetros, el factor de conversión es simple, ¿verdad? En el factor de conversión yo multiplico, por ejemplo, yo sé que un kilómetro equivale ¿a qué?
a 1000 metros, ¿verdad? Es equivalente. Entonces, en el factor de conversión yo tengo que cancelar la unidad y quedarme con la unidad que yo necesito, ¿verdad? Por ejemplo, yo necesito expresar, en vez de metros, 4 metros, expresarlo en kilómetros. Entonces, colocamos aquí el equivalente. Un kilómetro. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, la unidad la cancelo. Metro. La cancelo. Y multiplico aquí 4 por 1 sobre 1000. Ahí sí lo pueden hacer. Bueno, no hay necesidad de hacerlo, ¿verdad? No hay necesidad de que hagan ese cálculo. Dividimos 4 entre 1000 y eso nos da el resultado y ya con la unidad en kilómetros. Eso sería todo, es simple. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero convertir, por ejemplo, unidades de volumen? ¿Qué pasa si quiero convertir 33 centímetros a metros cúbicos? Ahí estamos hablando de volumen, ¿verdad? Entonces pongo 33 centímetros cúbicos por, y aquí pongo el factor de conversión, ¿verdad? Entonces fíjense bien, como la unidad es el centímetro ahí, la quiero pasar a metros. Siempre que tengamos volumen o distancia, vamos a usar sistema internacional, donde la distancia se mide en metros. Entonces, vamos a expresar este volumen de centímetros cúbicos en metros cúbicos. Entonces, yo escribo entre paréntesis el factor de manera normal. ¿Cuál sería el factor aquí? Un metro equivale a ¿cuánto? Un metro tiene 100 centímetros. Un metro tiene 100 centímetros. Pongo 1 sobre 100 centímetros. Ahí disculpen si no escribo muy bien, ¿verdad? Y esto, ahora bien, jóvenes, como estamos convirtiendo volumen, debo elevar todo el factor de conversión, que es lo que está en paréntesis, a la potencia a la que esté elevada la unidad, centímetros, está elevado al cubo. Entonces, todo el factor lo elevamos al cubo. No solo la unidad, sino todo el factor. De manera que este 100 está elevado a la 3. Entonces, aquí nosotros, antes de hacer la multiplicación, tenemos que elevar el factor a la 3. Entonces me quedaría 100 al cubo. ¿De acuerdo? Entonces yo pondría 33 centímetros cúbicos. Permítanme. Vamos a ver. 33 centímetros cúbicos por 1 metro entre 100 al cubo, ¿verdad? El número al cubo y la unidad al cubo. Y ahí sí ya podemos hacer la multiplicación. De manera que, bueno, y aquí me faltó metro al cubo también. Me quedaría esto, el número 33 entre 100 al cubo, ya me quedaría en metros cúbicos, porque los centímetros cúbicos se cancelan. ¿Estamos, jóvenes? Sí. Entonces, eso, bueno, estas cuestiones son básicas, ¿verdad? Estas cuestiones son de colegio. Son cálculos que todos deben. Yo sé que hay más de alguna persona que tal vez nunca en su vida ha llevado física, ¿verdad? Hay quienes estudiaron tal vez comercio o otra carrera y tal vez probablemente nunca han llevado una clase de física, pues vale la pena, ¿verdad? Vale la pena hacer un pequeño repaso de estas cosas. Y así, ¿verdad? Solo que para utilizar factores de conversión uno tiene que saberse muy bien las unidades. Tiene que sabérselas o tener una tabla a mano, ¿verdad? Por ejemplo, una milla. ¿Cuántos kilómetros tiene una milla? Por ejemplo, para pasar pie, ¿verdad? El pie también es una unidad que se utiliza en el sistema inglés para pasar pies o yardas a metros o a kilómetros. Entonces todo eso es bueno conocerlo. El tiempo, en el caso del tiempo, ¿verdad? Tenemos los segundos, pero podemos usar minutos, horas, días,
todas son unidades de tiempo, ¿verdad? Generalmente todo lo vamos a expresar en segundos, ¿verdad? Porque es la unidad del sistema SI. Bueno, entonces, todo esto nosotros lo vamos a estar empleando, ¿verdad? A diario. Ahora, jóvenes, entonces en el sistema internacional, estas son las 3 unidades básicas: el metro, el kilogramo, el segundo. Se le llaman magnitudes fundamentales. Ahora bien, esto, bueno, no hace falta leer todo esto, ¿verdad? Pero esto es un poco de historia, de cómo surgió cómo fue definida la unidad. Esta es historia. Ahora, lo importante aquí es que ustedes comprendan algo. Cuando uno va a estudiar la naturaleza, uno necesita unidades, ¿verdad? Ustedes pueden inventar unidades, de hecho. Lo que pasa es que estas unidades son oficiales, ¿verdad? Pero ustedes podrían perfectamente crear un sistema de unidades. Por ejemplo, imagínense la historia del pie de rey, ¿verdad? Que el rey, al rey se le ocurrió que el pie de él, ¿verdad? Iba a ser una unidad de medida. La longitud de su pie se estableció como un estándar, como una medida. Entonces ustedes podrían perfectamente idear una medida para establecer comparaciones, porque, bueno, si ustedes se preguntan, ¿para qué sirven las unidades? Las unidades sirven para comparar. Por ejemplo, el metro. Cuando yo tengo por ejemplo, tengo un pedazo de madera así, y yo quiero saber cuánto mide este pedazo de madera, cuánto tiene de largo. Entonces yo utilizo el metro como el estándar con el que yo voy a comparar esto. Yo digo, bueno, el metro cabe tantas veces aquí. O en otras palabras, esto mide tantos metros. O sea, las unidades son estándares que me sirven para comparar una cosa con otra. ¿De acuerdo? Es para eso que nos van a servir las unidades. Lo mismo con el kilogramo, el segundo. Bueno, algunas magnitudes compuestas. Nosotros empleamos también lo que son las unidades compuestas o derivadas. Por ejemplo, área, volumen, densidad de masa, velocidad, aceleración, presión. ¿Por qué se le llama compuestas o derivadas? Porque nosotros tenemos las unidades básicas, que son el metro, el kilogramo y el segundo. Y estas unidades las vamos a expresar en función de las unidades básicas. Por ejemplo, el área. ¿Qué es el área? El área es metro al cuadrado, o sea, metro por metro. Estamos empleando la unidad básica, que es el metro. El volumen, metro cúbico. Estamos empleando la unidad básica, que es el metro. En el caso de la densidad de masa, la densidad se representa con una letra ρ. La densidad se define como masa sobre volumen. ¿Qué unidad tiene la densidad? Tiene unidades de kilogramo sobre volumen, que es metro cúbico. Entonces la unidad de la densidad es kilogramo entre metro cúbico. Es una unidad compuesta por masa entre volumen. ¿De acuerdo? Son unidades compuestas que se derivan a partir de las unidades básicas. En el caso de la velocidad, ¿cómo se define la velocidad? Distancia sobre tiempo, ¿verdad? Cuando la velocidad es constante. Entonces la velocidad tiene unidades de distancia, que es metro, entre tiempo, que es segundo. También, miren, aparece una combinación de metro y segundo. Entonces así sucesivamente, ¿verdad? En todas estas unidades, nosotros lo que hacemos es una combinación de las unidades básicas, que son metro, kilogramo y segundo. Por eso al sistema SI se le llamaba antiguamente MKS. MKS. Bueno, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, Jonas. No sé si todo está bien. Todo claro. Bueno, perfecto. Estamos repasando. Alguna gente tal vez encuentre un poco aburrido esto, ¿verdad? Pero tal vez otra gente no, ¿verdad? Porque a alguien se le puede haber olvidado todo esto.
También nosotros en la física usamos bastante lo que son los prefijos. La notación científica, ¿verdad? Todo eso también lo tienen que saber utilizar muy bien. Los prefijos, como ven aquí, sirven para expresar cantidades muy pequeñas o muy grandes de una manera más compacta. Y estos prefijos reciben un nombre. Por ejemplo, algunos famosos, ¿verdad? Algunos prefijos famosos son, en este caso, acá, ¿verdad? Fijémonos aquí en esta parte. El deca, el hecto, el kilo. El kilo, por ejemplo, es bastante famoso, ¿verdad? 10 a la 3 es una potencia. Todos están en potencias de 10. El kilo, el mega, el giga, tera y peta. Estos son bastante conocidos, ¿verdad? Son bastante famosos porque los empleamos bastante en la vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, kilobyte, kilotones, ¿verdad? Todo eso se emplea mucho, ¿verdad? Es para abreviar, ¿verdad? Números que son muy grandes. Megabyte, gigabyte, terabyte, ¿verdad? Entonces utilizamos lo que son estos prefijos, que son potencias de 10, ¿verdad? Y también para números muy pequeños, ¿verdad? El deci, centi, mili, micro, nano. Estos son, el nano, por ejemplo, es muy conocido por la nanotecnología, ¿verdad? Nanómetros. Por ejemplo, con una escala muy pequeña, ¿verdad? Trabajamos con nanómetros, micrómetros, mili, femto, ator. Entonces, todo esto ustedes lo van a ir conociendo, ¿verdad? Se van a ir familiarizando con ellos. Está la potencia de 10, está el prefijo y está el símbolo, ¿verdad? El símbolo que representa eso. Es muy importante que ustedes vayan conociendo esto, ¿verdad? Porque más adelante lo van a emplear. Por ejemplo, esto de micro, miren. Micro, nano. Esto es bien famoso, ¿verdad? En la unidad de electricidad lo vamos a emplear bastante, este símbolo. Micro o micra se le puede llamar también. Bien. Entonces, jóvenes, esto solo es un pequeño recordatorio. Están, por otra parte, las cifras significativas, que también son de bastante uso en física. Las cifras significativas, bueno, mucha gente, ¿verdad?, emplea esto y tal vez ni sabe, ¿verdad?, qué significa, ¿verdad? No sabe por qué, tal vez lo hace de una manera intuitiva. Las cifras significativas son esos dígitos que aportan información, ¿verdad? La información importante. Por ejemplo, aquí tenemos una cantidad física que representa una distancia, 5.000 metros. Tiene 4 cifras significativas. Fíjense bien, 5.000. Los ceros que están después de un número diferente de 0 cuentan como significativos. Aquí estos 3 ceros se cuentan. Está el 5 y los 3 ceros son 4 cifras significativas. Aquí en esta otra cantidad tenemos 5 kilómetros, una cifra significativa. ¿De acuerdo? Los ceros, por ejemplo, si yo tengo este número así, fíjense bien, 0.1. Este número solo tiene una cifra significativa. Los ceros que estén a la izquierda del primer número diferente de 0 no se cuentan como significativos. Por ejemplo, yo puedo tener este número también. Este número, 0.00059. ¿Cuántos dígitos significativos tiene? Pues tiene solo dos cifras significativas. Pero ya si tengo, por ejemplo, 50.1, este tiene 3 cifras significativas, porque este 0 está en medio de 2 números diferentes de 0. Y el que está después del decimal también se cuenta como dígito significativo. Bueno, estas reglas, la verdad que si una persona, ¿verdad?, bueno, no maneja muy bien el concepto de cifras significativas, no pasa nada, ¿verdad? Lo que sí es muy importante que ustedes conozcan, jóvenes, es cómo se llama el redondeo, ¿verdad? El redondeo, o sea, los criterios que se utilizan para redondear. Eso sí es muy importante que lo manejen. De acuerdo con la teoría, si yo tengo un número así, por ejemplo, siempre redondeamos al dígito más cercano. Por ejemplo, este número 5.45 lo podemos redondear a 5.5 y como si este número es igual o mayor que 5, generalmente lo acostumbramos a redondearlo a 6, ¿verdad? Esto sí es muy bueno hacerlo.
Pero digamos que cifras significativas para fines de evaluación no es tan, no es tan así de que ustedes lo van a seguir al pie de la letra, ¿verdad? Esto solo es una información que se le da al estudiante para que tenga conocimiento de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros trabajemos el tema de la multiplicación, de la suma, resta, también tenemos que utilizar ciertos criterios. El error o la incertidumbre, ¿verdad? En el laboratorio a ustedes les van a explicar más detalladamente esto, porque en el laboratorio es donde ustedes en realidad van a tener que emplear esta teoría, porque en la clase, aquí en la clase, ¿verdad? La clase es teoría. Yo, por ejemplo, cuando yo resuelvo un ejercicio aquí en la clase, yo no voy a ser tan riguroso con esto de las cifras significativas, con eso del tema del redondeo, pero en el laboratorio sí es muy importante, ¿verdad? Ya cuando ustedes están manipulando instrumentos, ahí sí es muy importante que tengan en cuenta lo que es el error y la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, este número 5000 metros, el error o la incertidumbre es de 1 metro. La unidad está en metro, ¿verdad? Entonces, esto del error va a depender del instrumento que usted está utilizando para realizar la medida. Por ejemplo, cuando yo utilizo una regla, la regla está en centímetros, ¿verdad? Y los centímetros están divididos en milímetros. Entonces, siempre que yo hago una medición con una regla, el error es de 1 milímetro, ¿sí? ¿De acuerdo? El error va a ser de 1 milímetro. Aquí lo que me interesa mostrarle a ustedes es lo siguiente. Fíjense bien. Aquí tenemos un ejemplo. Estos 3 números. El primero tiene 5 cifras significativas. Los que están después del punto decimal se cuentan como cifras, aunque sean 0. 2.34 tiene 3. 0.51 tiene 2, porque el 0, fíjense bien, el 0 está a la izquierda y dijimos de que los ceros que están a la izquierda no cuentan como cifras significativas, a menos que tengan un número a su izquierda, un número diferente de 0. Por ejemplo, si yo le pongo 1 ahí, ya es 10. Y ese 0 sí se cuenta. Pero de lo contrario, no. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando se multiplican números decimales, así como estos? Fíjense bien, aquí tengo 3 números que están multiplicándose. El primero tiene 5 cifras significativas, el segundo tiene 3 y el tercero tiene 2. ¿Cuál es la regla? El resultado, cuando yo lo haga en la calculadora, me va a dar esto. Pero ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Cuántas cifras significativas voy a colocar en la respuesta? Si yo lo dejo así, está bien. Por ejemplo, si ustedes en el examen me ponen esto, yo se los tomo bueno. Yo se los tomaría bueno, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando ustedes van a trabajar en laboratorio, van a hacer mediciones, es necesario que ustedes empleen estos criterios al pie de la letra. Entonces, en el resultado, no puede tener más cifras significativas que el factor con menos cifras. Entonces, fíjense bien, en el resultado yo tengo ¿cuántas cifras? Tengo 6. 6 cifras significativas. Pero la regla, esta es una regla que me dice que el resultado lo tengo que expresar con el número de cifras significativas que tiene, o sea, el menor número. Por ejemplo, de los 3 números que multipliqué, el que tiene menos cifras es el tercero, solo tiene 2. Entonces, en la respuesta solo voy a colocar 2 cifras significativas. Pero claro, hacemos un redondeo. 4.26377 lo redondeo a 4.3. Y este número tiene 2 cifras significativas, al igual que este. Esa es una regla, ¿verdad? Generalmente en la vida diaria uno no emplea estas cosas, ¿verdad? Uno no las acostumbra a emplear y no pasa nada, la verdad. Ya si estamos en el laboratorio, sí, ¿verdad? En el laboratorio sí hay que ser bastante cuidadoso con esto. Bueno, en el caso de la suma y resta, también hay ciertos criterios.
Aquí estoy sumando dos números, miren. El primero tiene 5 cifras significativas, el segundo tiene 2 cifras significativas. El resultado me da esto. Entonces, el resultado vamos a tomar en cuenta la ubicación del punto decimal. Entonces, fíjense la ubicación del punto decimal. El punto decimal está corrido una cifra nada más acá. O sea, de 3, ¿verdad? 3 acá. Entonces, la respuesta solo colocamos aquí. Lo colocamos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, esta regla, jóvenes, si tienen alguna duda, pueden ir al libro o a internet. Incluso hay más información, ¿verdad? Hay más información. Como les digo, en la clase no vamos a seguir al pie de la letra estas cosas. Porque aquí en la clase nosotros hacemos, es teoría, es pura teoría, ¿verdad? Ya en el laboratorio sí. Bueno, lo que más me interesa el día de hoy es que repasemos vectores. Es la parte más importante, creo, en lo que voy a hacer más énfasis. Esto solo es como un poco de historia nada más. En el caso de las magnitudes físicas, tenemos los escalares y los vectores, ¿verdad? En física nos podemos topar con dos tipos de magnitudes, que son los escalares y que son los vectores. ¿Qué son los escalares? Pues los escalares son números, son cantidades que no tienen dirección. Sí tienen unidades, ¿verdad? Pueden tener unidades. O sea, cantidades. Son cantidades que no tienen dirección. Aquí tenemos ejemplos. La masa, el tiempo, la densidad. Son cantidades escalares. ¿Por qué? Porque no tienen sentido, no tienen una dirección. Yo no puedo decir, yo tengo, yo tengo una piedra con una masa de 2 kilogramos que apunta en tal dirección. No, ¿verdad? Y eso es absurdo, ¿verdad? Yo no le puedo dar dirección o sentido a una cantidad escalar. Tampoco el tiempo no tiene dirección, ni la densidad. Y hay un montón de otras cantidades. La temperatura, por ejemplo. La temperatura tampoco tiene dirección, ¿verdad? La temperatura tampoco. En cambio, los vectores son cantidades, o sea, un número con una unidad, pero que tiene una dirección. Se le asigna un sentido. Un ejemplo es la velocidad, la aceleración y la fuerza. A estas cantidades sí le vamos a asignar una dirección. Esa dirección se acostumbra a asignar dependiendo la dimensión en la que estemos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una dimensión, en el eje X, por ejemplo, entonces al vector yo le voy a asignar un signo más o un signo menos. Si estoy trabajando en dos dimensiones, en el plano XY, por ejemplo, a los vectores les vamos a asignar un ángulo y los vamos a dibujar, ¿verdad? Como unas flechitas. Aquí también podemos dibujar vectores con una flechita, nada más que los vectores van a ir a la derecha o a la izquierda. Bueno, no se preocupen si por ahora algo no les queda claro, porque esto lo vamos a ir estudiando poco a poco, ¿verdad? Bueno, entonces, pasando al tema de los vectores. Nosotros los vectores, igual que en matemática, los representamos con una flecha. Esta flechita es algo simbólico, ¿verdad? Es algo simbólico. Entonces, los vectores van a tener una cola y una punta. Como ven, en la punta está la flechita. Un vector puede representar cualquier magnitud física, que sea siempre un vector, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser fuerza, puede ser velocidad, puede ser aceleración. Entonces, aquí, por ejemplo, generalizándolo un poco, le ponemos la letra A, ¿verdad? Generalmente a los vectores se les acostumbra a colocar una flecha encima. No es obligatorio, pero yo les aconsejo que lo hagan para que no se confundan. Les colocamos una flecha encima. Aquí tenemos un vector de desplazamiento. Desplazamiento es una distancia, ¿verdad? Solo que es una distancia en línea recta. Entonces, fíjense bien. El propósito de hacer un repaso aquí es que recordemos algunas reglas para sumar vectores. Hay varios métodos para sumar y también tenemos varios métodos para escribir vectores. Entonces aquí tenemos estos dos vectores de desplazamiento. El vector A y el vector A'. A esta coma se le llama A', prima.
Entonces, un tercer vector es el vector b, que es menos a. Como ven, el signo aquí es negativo, eso le invierte la dirección al vector. Pero el vector tiene la misma magnitud, porque estamos hablando del mismo vector a, solo que con signo menos, de manera que se invierte la dirección. Bueno, vamos a ver. Cuando nos toca sumar o restar vectores, nosotros podemos hacerlo de varias formas. Podemos utilizar métodos visuales, como ser el método del triángulo, el método del paralelogramo, que son métodos muy comunes. Estos métodos generalmente son buenos son muy útiles cuando se trabaja en laboratorio, ¿verdad? Que se utiliza papel milimetrado, una regla, un compás, para hacerlo de una manera mucho más efectiva, ¿verdad? La suma. Son métodos más que todo, ¿verdad? Métodos ilustrativos, métodos visuales. No es el método que vamos a emplear nosotros aquí en la clase. Nosotros vamos a usar un método analítico. Estos son métodos visuales. Entonces, yo tengo dos vectores, el vector A y el vector B. Los vectores que están en café. La suma de estos dos vectores es este vector azul. Se le llama resultante. Es la suma de A más B. La suma de vectores es conmutativa, o sea, es lo mismo que yo sume A más B. Es lo mismo que B más A. Esto es conmutativo. Aquí no importa el orden. Bueno, entonces, como ven, en la figura A estamos utilizando el método del triángulo. ¿En qué consiste este método del triángulo? Consiste en que en la punta de un vector, en la punta del vector A, se coloca la cola del vector B y se traza una línea que conecta la cola de A con la punta de B. Esto se puede hacer al revés. Yo puedo colocar primero el vector B, como ven aquí, en la punta de B, la cola de A, y después conecto la cola de B con la punta de A. La resultante es la misma. ¿Se dan cuenta? En ambos casos hemos usado el método del triángulo, que consiste en, si yo tengo dos vectores, el vector A y el vector B, colocar la cola de un vector en la punta del otro y luego trazar una línea recta que conecte la cola con la punta del otro. Un método bastante sencillo, ¿verdad? Claro que con este método yo puedo sumar dos vectores a la vez. Ahora está el método del paralelogramo. Fíjense bien, el método del paralelogramo es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en vez de colocar en la punta de un vector la cola del otro, vamos a colocar las dos colas juntas. Fíjense bien, este vector B y el vector A tiene una dirección y el vector B tiene otra dirección. Las direcciones no se cambian. El vector B está apuntando a la derecha y el vector A está apuntando en una dirección que no es ni derecha ni izquierda. Entonces, traemos el vector B y lo colocamos junto a la cola de A. Luego trazamos un paralelogramo. Estas líneas punteadas forman un paralelogramo con los dos vectores A y B. Es una figura geométrica. Y la diagonal de este paralelogramo, que es como un rectángulo, es la resultante. Fíjense bien que en las tres figuras la resultante es la misma y apunta en la misma dirección. O sea que aquí estamos empleando dos métodos, triángulo y paralelogramo, y siempre nos da lo mismo. Exactamente nos da lo mismo. ¿Estamos? Bueno, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Generalmente cuando nosotros sumemos vectores, vamos a tener que dibujar un sistema de coordenadas, un plano cartesiano, el sistema XY, el plano cartesiano. Y vamos a colocar todos los vectores generalmente saliendo del origen, así. Y cuando nosotros sumemos vectores,
lo que vamos a hacer uso es de un método analítico. No vamos a usar métodos gráficos. Estos son métodos gráficos, visuales. Nosotros vamos a hacer uso de métodos analíticos. Para usar métodos analíticos tenemos que descomponer los vectores. Y eso es lo que les voy a enseñar, a cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Esta es la manera más formal de hacerlo. Sacando las componentes de un vector o descomponiendo un vector. Para descomponer un vector tenemos que dibujar el sistema cartesiano, el plano XY. En el plano XY colocamos el vector. La cola, siempre la cola del vector, va a estar en el origen del sistema de coordenadas. Siempre. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Nosotros, a partir del eje más cercano X, el eje X, vamos a medir el ángulo que mide el ángulo que forma el vector con el eje X. Es el ángulo teta, que podría ser cualquier cantidad. Podría ser 33 grados, ¿verdad? Podría ser 33 grados. Entonces nosotros vamos a descomponer este vector A en dos componentes, una componente X y una componente Y. ¿Cómo vamos a descomponer ese vector? Lo vamos a hacer usando trigonometría. Fíjense bien. Aquí se me forma un triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto de 90 grados. El vector A sería la hipotenusa. Este sería un cateto y este sería otro cateto. Entonces, usando trigonometría, ¿quién sería la componente X? ¿Quién sería la componente X? La componente X la obtengo con el coseno. Fíjense bien, coseno de teta. ¿A qué es igual coseno de teta? Es igual al lado adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? El coseno de teta es lado adyacente, que es la componente X, entre la hipotenusa, que es el vector A. Entonces de aquí despejo para X. ¿Quién es AX? Es A por coseno de teta. Cuando nosotros hacemos esto, jóvenes, colocamos la magnitud nada más. La magnitud de un vector se acostumbra a colocar entre barras de valor absoluto. Y las componentes no son vectores. Generalmente no se escriben como vectores. Esta es la componente X. ¿Y cómo sacamos la componente Y? De la misma forma. La componente Y sería este cateto. Lo obtengo con el seno de teta. El seno de teta es el lado opuesto, que es la componente Y, entre la hipotenusa, que es la magnitud. Entonces la componente Y, despejando, sería la magnitud del vector A por el seno de teta. Y así hemos descompuesto el vector A. Como se fijan, aquí lo tenemos, ¿verdad? A esto se le llaman las componentes de un vector. Es algo que ustedes tienen que manejar muy bien porque lo vamos a emplear aquí. Esto lo vamos a hacer todos los días en la clase. Cuando estudiamos las leyes de Newton, como la fuerza es un vector, nosotros vamos a descomponer los vectores de fuerza, así como lo acabamos de hacer ahora. ¿De acuerdo? Fíjense bien, algo interesante es que este vector A está en el primer cuadrante. El plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Cuando un vector se encuentra en el primer cuadrante, las dos componentes van a ser positivas. Eso es muy importante. ¿Qué sucede cuando un vector se encuentra en el segundo cuadrante? Va a tener componente X negativa. Si se encuentra en el tercer cuadrante, va a tener ambas componentes negativas. Y si está en el cuarto, cuando está en el cuarto cuadrante, Solo va la a tener, componente en Y es negativa. va a tener componente Y negativa. Entonces es muy importante, ¿verdad?, ir manejando esos conceptos, ¿verdad? Ahora bien, jóvenes, ¿para qué me sirve a mí descomponer un vector?
¿Para qué me servirá? Para saber su dirección en X. Ajá. Bueno, cuando yo descompongo un vector, generalmente lo hago porque voy a sumar. Es más fácil, fíjense bien. ¿Qué pasa si yo tengo cuatro vectores en el plano cartesiano y quiero sumar esos cuatro vectores? Entonces yo descompongo los cuatro vectores en componentes X y Y, sumo las componentes X de los cuatro vectores, sumo las componentes y eso me da el vector resultante, que tiene una componente X y una componente Y. Simple. Cuando yo descompongo los vectores es porque voy a sumar o porque voy a expresar el vector. Fíjense bien, algo interesante. Eso se lo voy a explicar, bueno, ya no tenemos tiempo hoy, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo, pero lo voy a explicar mañana. Mañana vamos a hacer ejercicios de vectores y tal vez van a quedar un poco más conformes, ¿verdad? Tal vez hoy tenemos mucho cabo suelto, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo mañana porque este tema es bastante extenso, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos por aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Lo que sí estoy viendo es que hay poca asistencia a clase, ¿verdad? Y como les platicaba, eso